Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de aspectos inmunológicos en oftalmología. Bueno, este tema hay que recordar primero que una respuesta inmune es el proceso para eliminar un estímulo ofensivo. La evidencia clínica de la respuesta inmune es la inflamación. Las respuestas inmunes se definen como innatas o adaptativas. La inmunidad innata, o sea, la natural, proporciona protección inmediata y no requiere contacto previo con la sustancia u organismo extraño, mientras que la inmunidad adaptativa, o sea, la adquirida, se desarrolla más lentamente, pero proporciona una defensa más específica contra infecciones, teniendo una conversación cruzada permanente con el sistema inmunológico. Los aspectos inmunológicos oculares, aquí se habla de una respuesta inmune cuando se vuelve clínicamente evidente, se denomina respuesta inflamatoria. La inmunidad innata o adaptativa desencadena esta respuesta y consiste en una secuencia de eventos moleculares y celulares que resultan en 5 manifestaciones clínicas cardinales, que son el dolor, que ya sabemos, la hiperemia, el edema, calor y pérdida de la función. Estos signos son la consecuencia de 2 cambios fisiológicos dentro de un tejido, que es el reclutamiento celular y alteración de la permeabilidad vascular. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de un ejemplo de eso, como el reclutamiento de leucocitos, bueno, la fisiología de esta trasvasación es por los siguientes pasos, que es el enrolamiento, la activación, la adhesión firme y la transmigración al endotelio por diferentes mecanismos y proteínas y moléculas que ya conocemos. Bueno, solo una imagen para recordarlo, en donde, bueno, este leucocito está siendo activado. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de las células propias del sistema inmune innato y las células específicas del sistema inmune adaptativo. Bueno, aquí vemos cómo las células del sistema innato incluye la célula del mastocito, la célula dendrítica, macrófagos, los granulocitos, recordemos que estos son los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, complementos de proteínas y las células natural killers. Y mientras la inmunidad adaptativa viene siendo las células T, que son propias del sistema innato y también del sistema adaptativo, que estas se convierten en células B, y también las células T y natural killer también son parte de las mismas, del mismo sistema innato y adaptativo, al igual que las células T del sistema adaptativo. Bueno, entonces esto es para recordar. El término antígeno se refiere a una sustancia reconocida por el sistema inmunológico. El término epítopo se refiere a cada porción específica de antígeno que el sistema inmunológico puede responder. Los epítopos antigénicos existen tanto en los tejidos innatos como en los tejidos no propios. Y bueno, aquí, aquí vemos un esquema en donde representa el concepto de que muchos sitios de órganos y tejidos poseen modificaciones en el arco de respuesta inmune clásico. Se llama inmunidad regional. La inmunidad regional puede afectar las 3 fases del arco de respuesta: el arco aferente, el procesamiento y el efector. Las diferencias regionales en la respuesta inmune ocurren debido a diferencias en los microambientes inmunológicos de varios sitios. En un momento más vamos a ver unos ejemplos. Hay microambientes inmunológicos propios de la conjuntiva, de la córnea, de la esclerótica, de la cámara anterior, uvea anterior, que lo compone el iris y el cuerpo ciliar y el vítreo. La retina, epitelio pigmentario retiniano y coriocapilar y coroides. Todo tiene su microambiente. ¿A qué llamamos microambiente?
¿O a qué nos referimos con esto? Bueno, a esto se le llama el privilegio inmunológico. Aquí cuando hablamos del privilegio inmunológico ocular, se cree que el privilegio inmunológico es una adaptación evolutiva a las estructuras vitales. Tradicionalmente, el sistema nervioso central, los ojos y los testículos se consideran órganos inmunológicamente privilegiados. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí hay un ejemplo de la comparación de microambientes inmunológicos en varios sitios oculares normales. Por ejemplo, está la conjuntiva, la córnea, esclera, cámara anterior y el espacio subretiniano, incluyendo retina y coroides. Las características anatómicas de estos, la conjuntiva, bueno, está compuesta de linfáticos, mientras que la córnea y la esclera tiene linfáticos en el limbo. No hay ninguna macromolécula central y se difunde a través del estroma. La cámara anterior, la uvea anterior y el vítreo no presentan linfáticos. Hay eliminación de antígenos a través de la malla trabecular y a través de la barrera uveal parcial, perdón. El espacio subretiniano, el epitelio pigmentario de la retina y coroides, tampoco cuenta con linfáticos. Tiene una barrera hematorretiniana permeable a la circulación uveal. Las células presentadoras de antígeno residente en cada una de estas estructuras, en la conjuntiva predominan las células dendríticas y de Langerhans y macrófagos, mientras en la córnea presenta células de Langerhans en el limbo. No tiene células presentadoras de antígeno en la córnea central, no tiene células presentadoras de antígeno en la esclerótica. Hay un complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en el epitelio y en el endotelio, mientras que en la cámara anterior, uvea anterior y vítreo hay abundantes células dendríticas y macrófagos en el iris y en el cuerpo ciliar. Los hialocitos son derivados de los macrófagos. En el espacio subretiniano, epitelio pigmentario de la retina y coroides, las células presentadoras de antígenos son la microglia de la retina, las células dendríticas y macrófagos en coriocapilares, epitelio pigmentario de la retina, receptores tipo TOL, complejo de mayor histocompatibilidad mayor tipo 2. Los compartimentos inmunitarios especializados para las células efectoras residentes del procesamiento inmunitario localizado, conjuntiva predomina folículos, córnea, esclera, ninguno. Cámara anterior, tampoco hay estas células inmunitarias especializadas. Y en el espacio retiniano y retina coroides, tampoco. Esto es importante porque la conjuntiva es el único, pues sí, la única estructura que presenta este tipo de células especializadas para el procesamiento inmunitario localizado. Las células efectoras residentes en conjuntiva predominan, bueno, son los mastocitos, linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas y neutrófilos raros. En la córnea central no hay ninguna célula efectora residente y en la esclera tampoco, mientras que en la cámara anterior puede haber pocos o no puede haber linfocitos T o linfocitos B y mastocitos, pocos o nulos. En el espacio subretiniano, retina, epitelio pigmentario y coroides normalmente no hay linfocitos. En la coroides hay presencia de mastocitos y algunos linfocitos. Perdón. Las moléculas efectoras residentes de la conjuntiva, bueno, todos los tipos de anticuerpos, especialmente la IgE, subclases de IgG, IgA en lágrimas. También hay presencia de precursores de complemento y el sistema inmunorregulador de la conjuntiva es el tejido linfoide asociado a mucosas. En la córnea, estas moléculas efectoras y sistema inmunorregulador, hablamos de que hay IgGs y hay mínimos IgMs. Centralmente, anticuerpos mínimos, algo de complemento presente, y en esclera hay concentración baja de anticuerpos IgM mínimo. El privilegio regulador inmunológico de la córnea está asociado al ligando Fas, es avascular y hay falta de células presentadoras de antígenos centrales. En la cámara anterior
Estas moléculas residentes y sistemas inmunoreguladores son la calicreína, algo de complemento presente. Hay mínimas IgGs en el iris, algo de IgG en el cuerpo ciliar y humor acuoso. El privilegio inmunológico de esta cámara anterior es la desviación inmunitaria asociada a factores inmunosupresores en el acuoso y el ligando Fas. Y en la retina, espacio subretiniano y coroides, estas moléculas efectoras residentes y sistemas inmunoreguladores son IgG mínima o nula. En coroides puede haber IgG e IgM y probablemente este sistema inmunoregulador son por mecanismos del privilegio inmunológico y la expresión del regulador del complemento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del privilegio inmunológico ocular de la córnea, en donde vemos todas sus capas, el epitelio, el estroma y el endotelio con sus respectivas células que la componen, que son la célula de la membrana de Bowman, las células de Langerhans, fibroblastos y polimorfonucleares. En estroma y en el endotelio, la membrana de Descemet. ¿Por qué es importante mencionar este ejemplo? Bueno, la respuesta inmune de la córnea posee características de microambiente inmunológico propias de la córnea, como otras estructuras del ojo que ya vimos, pero la córnea en específica es la única en el sentido de que en la periferia y las porciones centrales del tejido representan microambientes inmunológicos diferentes. Esto es importante, ya más adelante lo veremos, como en ejemplos del rechazo del aloinjerto corneal. Ya para dar algunos ejemplos clínicos, bueno, ya que retomamos lo que fue un poquito de inmunología y el contexto del privilegio inmunológico ocular, aquí hay un ejemplo que es la uveitis inducida por lipopolisacáridos. Aquí vemos, bueno, este ejemplo en donde el intestino, uno de los mecanismos de acción y la asociación es que el intestino libera niveles bajos de lipopolisacáridos, como en la diarrea, y el mecanismo preciso es desconocido de los efectos oculares inducidos por lipopolisacáridos. Una posibilidad es que el lipopolisacárido circule y que se una al endotelio vascular o dentro de la uvea anterior. El lipopolisacárido puede provocar la activación de macrófagos o leucocitos uveales. Estos receptores TOL tipo 2 reconoce el lipopolisacárido y la unión entre el lipopolisacárido y el receptor TOL tipo 2 en macrófagos da como resultado la activación de macrófagos y la activación de citocinas inflamatorias, lo que causa esta uveitis, que es la inflamación de la uvea debido a lipopolisacáridos. La degranulación de las plaquetas es uno de los primeros cambios histológicos en la uveitis por lipopolisacáridos. La inyección intravítrea de lipopolisacáridos desencadena la infiltración neutrofílica y monocítica del tracto uveal, retina y vítreo. En la córnea central se produce el desarrollo de un infiltrado de anillo compuesto por neutrófilos que migraron circunferencialmente desde el limbo. La complicación de un síndrome de uveitis, glaucoma y fema o síndrome de Ellingson. Este es, bueno, una complicación del shafting intraocular de implantes de lentes intraoculares. Este fue más común cuando se utilizaron lentes rígidos en cámara anterior. Ahora también se reporta con lentes de cámara posterior, particularmente cuando hay una áptica de una lente de una pieza que se coloca en el surco. Bueno, la patogenia está relacionada con los mecanismos de activación de la inmunidad innata. La síntesis de citocinas eucosanoides es desencadenada por las rosaduras mecánicas o traumatismos en el iris y el cuerpo ciliar.
Bueno, aquí vemos una imagen de la anatomía para que tengan una idea. Aquí hablábamos de la colocación del lente rígido en sulcus. Bueno, vemos al inicio cómo está, bueno, más adelante la córnea, cámara anterior, la pupila, iris, la, la periferia del iris, el limbo. Vemos el sulcus ciliar que está a un lado del núcleo del cristalino. Posteriormente vemos la cámara posterior, la pars plicata ciliar que está abajo del sulcus ciliar, la pars plana ciliar y la hora ciliar de la retina. Entonces, en lo que viene siendo el sulcus, ahí es en donde cuando se coloca el áptica del lente intraocular, ahí es cuando puede haber más riesgo de este síndrome de uveitis más glaucoma y FEMA o síndrome de Ellingson. El síndrome de uveitis, glaucoma y FEMA o síndrome de Ellingson se caracteriza por la inflamación crónica, edema macular cistoide, neovascularización secundaria del iris y femas recurrentes y neuropatía óptica glaucomatosa que conduce a una pérdida de visión. Las enzimas derivadas del plasma, especialmente el complemento como la fibrina, pueden ingresar al ojo a través de la permeabilidad vascular alterada por cirugía o trauma y luego pueden ser activadas por la superficie del lente intraocular. Y es así, esta reacción inflamatoria crónica eh, que, que ocasiona este síndrome. Otro ejemplo clínico de inmunología ocular sería también el glaucoma facolítico. Se trata de una infiltración leve de macrófagos depuradores centrados alrededor de la corteza del cristalino que están retenidos o fragmentados de núcleo. Se produce en casi todos los ojos con lesión de cristalino, incluidos a los sometidos a cirugía de cataratas de rutina. Este infiltrado se destaca por la ausencia tanto de una infiltración prominente de neutrófilos como de una inflamación no granulomatosa significativa. Aquí vemos en esta imagen cómo se ven estos macrófagos, está como acúmulo de macrófagos en la malla trabecular. Es una imagen, una catarata hipermadura, en donde las proteínas se salen hacia la cámara anterior, provocando este glaucoma facolítico. Este glaucoma facolítico es una variante de la infiltración de macrófagos depuradores. La pérdida de proteína del cristalino se produce a través de la cápsula intacta de una catarata hipermadura y los macrófagos presentes en la cámara anterior bloquean los canales de salida de la malla trabecular, lo que da como resultado una pío elevada, un glaucoma de ángulo abierto vendría siendo. Y los estudios sugieren que las proteínas del cristalino pueden ser estímulos quimiotácticos para los monocitos. Bueno, ahí vemos esta imagen en donde hay, pues, este glaucoma, proteínas en el cristalino en cámara anterior. Ahora sí, perdón, hablemos de el rechazo de aloinjerto corneal. ¿Por qué había puesto esa imagen de la anatomía histológica y privilegio inmunológico de la córnea? Bueno, porque es algo común y es algo que tenemos que, pues, tener presente porque es algo, bueno, que pasa y vamos a ver. Entonces, este rechazo de aloinjerto corneal, es la queratoplastía penetrante o el trasplante de aloinjertos de córnea tiene una tasa de éxito del 90%. O sea, la mayoría, eh, o sea, tiene un buen pronóstico. El, el, ¿Cómo se dice? Bueno, la aceptación de la córnea durante el trasplante. O sea, quise decir, no es común,
no es común, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque aunque sea un 10% que no sea la tasa de éxito, de todos modos es algo importante. Los mecanismos de supervivencia del injerto de córnea se atribuyen al privilegio inmunológico que dijimos que en la periferia y en el centro tienen diferente privilegio inmunológico. Aquí hablamos con esto de la córnea. Bueno, el privilegio inmunológico de la córnea es multifactorial. La fisiología limbal, o sea, del limbo, normal es un componente importante. El mantenimiento de la avascularidad y la falta de células presentadoras de antígenos en la córnea central media. La ausencia de estas células presentadoras de antígenos y canales linfáticos inhibe parcialmente el reconocimiento aferente en la córnea central. Y la ausencia de vénulas postcapilares centralmente puede limitar la eficiencia del reclutamiento de efectores. Bueno, aquí vemos esta línea de, pues muy característica clínica cuando hay rechazo del injerto corneal, que es la línea de Coda-Dose, Coda, no sé cómo se diga, esa línea. Ahí vemos cómo está transversa a la córnea. Y bueno, hay edema corneal. Es una imagen de un rechazo de un aloinjerto endotelial con edema estromal y epitelial y en un aspecto de esa línea de Coda-Dose que se ve ahí. Bueno, aquí nuevamente vemos la imagen con esa línea y el edema en la córnea. Se ve cuando hay un rechazo, se ve la opacificación del aloinjerto. Puede haber neovasos, puede haber también neovasos linfáticos, y esto es debido a las interleucinas 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento vasoendotelial, células como la CD8, complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bueno, estos no pueden como eliminar los debritos de la córnea y se crean estos nódulos linfáticos. La célula interferón gamma está implicada en este proceso y en los vasos sanguíneos es como todo este proceso de acúmulo de células en el nódulo linfático provocan toda esta opacificación del aloinjerto. También en el lado derecho aquí vemos una imagen esquemática en donde se presenta la célula presentadora de antígeno, en donde este procesamiento de antígeno este aloinjerto está rechazando este aloinjerto corneal. Esta célula presentadora de antígeno entra al linfocito, que lo presenta la célula presentadora de antígeno. La interleucina 1 se lo presenta a la célula T, la cual activa la interleucina 2. La ciclosporina está implicada en esta activación de la célula T. Hay una expansión clonal, lo que provoca una destrucción del aloinjerto corneal por el leucocito. Y estas células T, presentadoras de antígeno, provocan una activación, una expansión clonal que puede ocurrir en la conjuntiva asociada al tejido linfático y a los nódulos linfáticos de la cara y el cuello. Los factores que contribuyen al rechazo de aloinjerto corneal, que no es común, como ya dijimos, la tasa de éxito es un 90%, pueden ser estas: la presencia de vascularización corneal central, que no es algo normal, la inducción de la expresión de la molécula, el complejo de mayor de histocompatibilidad,
que normalmente es baja por el estroma, la contaminación del injerto del donante con células presentadoras de antígenos derivadas del donante antes del trasplante, la disparidad de complejo de histocompatibilidad mayor entre el anfitrión y el donante, la preinmunización del receptor a antígenos de trasplante del donante, la pérdida de los sistemas inmunorreguladores de la cámara anterior puede influir en la inmunidad al injerto corneal y la expansión del ligando FAST en el endotelio corneal. Esos fueron algunos ejemplos. Y bueno, de inmunidad, aspectos inmunológicos oculares, hay muchos más ejemplos. Estos son ejemplos que se me hicieron más comunes, un poquito más fácil de digerir. Sobre todo, ay, nunca puse el video. Según yo sí, una disculpa. Ahí. Bueno, entonces, ese fue el tema. Y nada más. Ahora sí que esta sesión está grabada. Si hay alguna pregunta ahí por el chat o lo leen, lo que sea. Una disculpa, voy a estar en mi servicio, pero bueno, espero que haya quedado un poco claro. Es un tema, pues, corto y largo a la vez. Corto porque en los libros viene muy resumido, pero largo porque hay que meterse en cada patología para ver qué es, pues, la inmunidad en cada una de las patologías asociadas a aspectos inmunológicos de cada una. Pero bueno, entonces es todo. Hasta luego. Nos vemos y adiós.